Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos en el capítulo 11. Estábamos llegando a estos versículos muy interesantes, del versículo 10 en adelante, en que tenemos la toma de Hazor y de otras ciudades del norte. Estamos con la conquista del norte. Hemos hecho ya la conquista del sur, ahora vamos hacia la conquista del norte. Queda entre paréntesis prácticamente y no se nombra la conquista de las ciudades del centro de Israel. Bueno, vamos a mirar un poco el versículo 11 para seguir nuestro estudio bíblico en este tercer paso que encontramos después de conquistar Hazor. Está la consacración de toda la población al anatema. No se olviden que el anatema era pasar al filo de espada, dice, a todos los seres vivientes, a todos, quemar las cosas. Esto en el fondo, ya hemos explicado varias veces, el anatema tiene una función más bien frente a la idolatría. Esa es la preocupación del autor sagrado. Y entonces el cuarto elemento que va a venir después de pasar al filo, matar a todos los seres vivientes, viene el incendio de la ciudad. La sitúa al mismo nivel que Jericó también y la ciudad de Ai, únicas ciudades incendiadas durante las campañas anteriores. Algunos autores dicen que la reducción a cenizas de las ciudades conquistadas es constitutiva de la conquista del sur. En el sur no se incendia una sola ciudad. En el sur, por lo menos no dice, ¿verdad?, que se haya incendiado
ninguna de las ciudades. Bueno, pero sí la primera, Jericó, y luego también la de Ai. Ahí encontramos que existen incendios. Ahora, según algunos autores, sobre todo Yadin, que es el que estudió bastante sobre este libro, también la destrucción de la última ciudad del Bronce Tardío, que sería entre los estratos 13 en el siglo XIII, ¿verdad? En el Tel, y el estrato también de la ciudad baja del Tel, fue causada por los israelitas. Eso ya habíamos dicho. Este autor sagrado piensa y dice, ¿verdad?, que en el año 1200 más o menos es este grupo que invade, y que sería el grupo de los israelitas, quienes entran e incendian la ciudad. Y entonces, desde ahí, desde ese momento, después del Bronce Tardío, se pasa al pobre, lastimosamente, asentamiento del tiempo del Hierro, que correspondería justamente al tiempo israelita. Según otros autores, si esto se acepta, esta teoría de Yadin, no puede pensarse en otra destrucción de la ciudad durante la época de los jueces, ¿verdad? Porque una vez que se destruyó, ¿verdad?, lo que era del Bronce Tardío, entonces en tiempo de los jueces ya no se podría destruir algo que ya se había destruido, ¿verdad? O sea, ya no existe más. Entonces la alternativa entre Josué 11 y Jueces 4, ¿cuál sería, verdad, la alternativa? ¿Cuál fue la verdadera destrucción? Si es que alguna de ellas fueron las que destruyeron, ¿verdad?, a esta ciudad. ¿Quién de ellas? Entonces se decantaría claramente a favor de Josué, ¿verdad? Porque Josué es el que está antes, ¿verdad? Josué capítulo 11. Y bueno, esto entonces se agrega y se dice que posteriormente, en todo caso, los otros textos fueron agregados, ¿verdad? O si no, también al revés. El autor sagrado, cuando tiene ya noticia, porque esto se escribe mucho después, y cuando tiene documentos o se nota o se sabe que esa ciudad fue destruida en tiempo de los jueces, y bueno, puede ser también una glosa agregada posteriormente. Esto siempre va a ser muy difícil, son textos bastante complicados, sobre todo para que nosotros hoy por lo menos tengamos con clareza y una certeza, ¿verdad?, 100% de cómo se fueron reconstruyendo estos textos sagrados. Ahora miremos los versículos 12 y 14. Sin mencionar nombres concretos se indica la conquista y anatema de las otras ciudades. Esta afirmación inicial es completada con otras dos ideas. Josué no las trató como a Jasor, que la incendió. El anatema se limitó a las personas, no abarcó a los otros bienes ni al ganado. No abarcó entonces a ninguno de estos textos. Entonces nos dicen los versículos 12 y 13 lo siguiente. Josué tomó a sí mismo todas las ciudades de aquellos reyes y a estos últimos los capturó y los pasó al filo de la espada, consagrándolos al exterminio como Moisés, el servidor del Señor, se lo había ordenado. Pero Israel no quemó ninguna de las ciudades que ahora vuelven a alzarse sobre sus ruinas, a excepción de Jasor, que fue la única incendiada por Josué. Entonces, esto es lo que nos va diciendo aquí hasta el versículo 14. El botín de estas ciudades, incluido el ganado, se lo repartieron los israelitas a las personas. En cambio, las pasaron al filo de la espada hasta acabar con todos. No dejaron a nadie con vida. Bueno, esto es lo que nos va narrando y nos va diciendo el capítulo 11, versículo 14. Y por eso decíamos, sin mencionar a nadie en forma concreta, se indica simplemente que la conquista del anatema de las ciudades que se hicieron, ¿verdad?, según lo que había ordenado Moisés. Y esta afirmación inicial es completada con otras dos ideas. Josué no las trató como a Jasor, que la incendió. Y el anatema se limitó a las personas, no abarcó a los otros bienes ni al ganado. Por lo menos eso no figura aquí. Y después, como decíamos en el versículo 12, que aparece esta frase, como había ordenado Moisés. La orden de consagrar al exterminio, que nosotros ya hemos leído varias veces en el capítulo 7, ¿verdad?, del libro del Deuteronomio, el versículo 2, ¿verdad? Entonces nos habla y nos dice directamente, eso no puede continuar, tiene que llevarse el exterminio, anatema.
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Miles de personas intentan desesperadamente escapar de Afganistán desde que los talibanes derrocaron al gobierno el 15 de agosto. Buscan seguridad en cualquier país que los acoja. La comunidad de San Egidio, con gran experiencia en la ayuda a personas en situaciones límite, está trabajando con el gobierno italiano para atender a los afganos que llegan al país. Hay muchas personas, en particular mujeres activistas, que están en peligro. La comunidad de San Egidio está recogiendo informes de estos casos y escuchando a personas que ofrecen ayuda. Se podría decir que estamos creando un puente entre los que necesitan ayuda y los que quieren ofrecerla. La comunidad de San Egidio ha trasladado a Italia a refugiados de muchos países a través de los corredores humanitarios. Gracias a sus esfuerzos, más de 3.700 refugiados consideran que este país es su hogar. Empezamos este proyecto hace unos años, en 2015, en el Líbano, para ayudar a los refugiados sirios, cristianos, musulmanes, en su mayoría sirios, pero también personas de Irak. Huían de la guerra, pero la única forma de llegar a Europa era a través de contrabandistas ilegales. La organización trabaja para poner en contacto a refugiados con familias y asociaciones que los acogen en Italia. Tras la crisis en Afganistán, han recibido una avalancha de solicitudes de personas dispuestas a ayudar. Muchos italianos nos escriben y nos llaman para ofrecer ayuda, para ofrecer sus casas a los que escapan de la guerra. La respuesta de la comunidad internacional debe ser de acogida y no de levantar muros. A finales de 2020, la ONU calculaba que había 2.600.000 refugiados afganos, una cifra que aumentará tras la toma de poder por parte de los talibán. Solo desde 2001, 603.000 afganos han solicitado asilo en la Unión Europea. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need
every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Eres mi necesidad, solo en ti puedo confiar. Esperaré en ti, mi Dios, sé que tú me ayudarás. Te necesito, yo te necesito, Señor, yo te necesito, mi protector, mi salvador, oh Dios, te necesito. So teach my song to rise to you when temptation comes my way, and when I cannot stand, I'll fall on you. 'Cause Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you, oh, I need you, and every hour I need you, my one defense, my righteousness, oh God, how I need you, my one defense, my righteousness, oh God, how I need you. Mi protector, mi salvador, oh Dios, te necesito. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué, su teología, capítulo 11. Estamos hablando de la conquista del norte. Ahora vamos directamente al versículo 13. Hemos dejado el versículo 12, en donde decíamos cómo lo había ordenado Moisés, es decir, cumpliéndolo el Deuteronomio, capítulo 7, también el capítulo 20. Ahora en el versículo 13 encontramos una frase, ¿verdad? Kol Ge'arim Ha'omedot al Tilam, que plantea numerosos problemas que dependen del sentido que se le dé entonces al tel, ¿verdad? Tel. Entonces, Tilam, ¿verdad? El montículo, ¿qué quiere decir, verdad? El tel. Bueno, porque aquí al final de cuentas te está diciendo un montón de ruinas y de que aquí encontramos el sentido de lo que encontramos también en otras traducciones de lo que van utilizando, se entiende como ciudades fortificadas. Por eso entonces montículo, ¿verdad? En el capítulo 11 siempre, versículo 13. Pero Israel no quemó, dice, ninguna de las ciudades que ahora vuelven a alzarse. Ahí está. Sobre sus ruinas, sobre el tel. A excepción de Hazor, que fue la única incendiada, que vuelven a alzarse estas ciudades antiguas. Bueno, entonces la traducción se presta a diferentes interpretaciones y vamos a ver un poco qué significa este tel, ¿verdad? Entonces, las ciudades construidas en alto no las incendiaron porque fue imposible, dice un autor, o con vistas a habitarlas y utilizarlas contra los cananeos, una posibilidad. Una segunda posibilidad. La frase más bien pretende exaltar la magnanimidad de Israel, que solo incendió a la ciudad más responsable, que fue Hazor,
Entonces las otras, entonces no, ¿verdad? Porque las otras solamente se coligaron, etcétera, etcétera, quisieron ayudar, pero al mismo tiempo como y cangrejo y chapín y la pella poitita ahí, bueno, ya pella pomba la pella pose, más o menos. Es como decir así, ¿verdad? Pero sin embargo, Hazor no. Ustedes sí que son responsables y mirá lo que le están haciendo a toda esta gente, por decir, ¿verdad? Esa es una interpretación. Una tercera interpretación es la frase pretende más bien condenar a Israel, que no observó con las otras ciudades la misma conducta que Josué con Hazor. Esto también es importante, ¿verdad? Porque recuerden que en varias oportunidades, sobre todo cuando nos referimos a las idolatrías, qué lástima, es como decir, qué lástima. Vaya la pellapopa y la pellapoanaco. Que hay que llevar al anatema, hay que destruir todo, porque esto es causa de contaminación idolátrica. Recordemos que esta interpretación también, aquí de este autor, ¿verdad? Es Butler es el que está pensando de esta manera y me parece lógico también este pensamiento con respecto a lo que nosotros encontramos de la historia que está viviendo el pueblo de Israel. Porque el que está escribiendo se encuentra en el exilio. Ellos piensan y están diciendo, si nosotros hoy estamos aquí es justamente porque no hicimos bien las cosas. Bueno, son pocos quienes entienden entonces la frase en presente, ¿verdad? Las ciudades que ahora mismo se encuentran en ruinas, ¿verdad? En una forma presente. Aunque sería lo más conforme con el sentido de Tel. Pero siguiendo este misterio que aquí nosotros encontramos, en el presente, pretende en todo caso el autor sagrado con esta explicación decir, liberar a Israel de la responsabilidad de su ruina, liberarlo. ¿Por qué? Porque Israel entonces se encuentra en una situación del exilio. ¿Y entonces qué? Y es porque justamente ustedes no fueron capaces y ustedes no eliminaron la idolatría de un comienzo. ¿Por qué le dejaron a este pueblo, a estos pueblos, solamente eso hicieron con Hazor? Por eso le estaba diciendo, esta de Butler, de la última posibilidad, también es interesante, ¿verdad? Entonces, ¿será que con esto se está queriendo liberar a Israel de su culpabilidad? ¿Por qué estamos en el exilio? Es como decir, nosotros estamos aquí porque estos pueblos influenciaron sobre nosotros y nos llevaron a la idolatría. Entonces, de cierta manera no es un criterio muy deuteronómico, sino todo lo contrario. Y resulta también extraño que se justifique aquí algo que no se menciona en la campaña del sur. Bueno, pero sobre todo cuando nos está diciendo que no es muy deuteronómico, justamente recuerden que el Deuteronomio también es muy concreto. El Deuteronomio, si te dice vos sos culpable, deja directo y sin pelos en la lengua. Entonces no es que solamente dejaría, ¿verdad?, como a libre pensamiento para decir, ¿será que es por esto? ¿Será que es por aquello? No. El Deuteronomio sin pelos en la lengua te dice, ¿sabes qué? Si ustedes están ahora en el exilio es porque ustedes verdaderamente no han eliminado a estos pueblos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Señor, tú me sondeas y me conoces. Sabes de dónde vengo y a dónde voy. Me plasmaste en el seno de mi madre. Tú conoces todo mi interior. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿A dónde iré lejos de ti? ¿A dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene. Me rodeas
vas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes, si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino o desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿Y a dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. Me sostiene. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos en el capítulo 11. Y aquí estamos viendo ahora lo que viene a continuación en el versículo 14 sobre la cuestión del botín. El botín dice, de las ciudades, incluido el ganado, se lo repartieron los israelitas a las personas. En cambio, las pasaron al filo de la espada hasta acabar con todos. No dejaron a nadie con vida. Ese es el versículo 14. Entonces vamos a ver un poco sobre este botín, lo que significa también desde el Deuteronomio, ciertamente, lo que ellos habían recibido también por órdenes de Josué. El botín y el ganado quedan exentos del anatema, como se estipula en Deuteronomio 20, 13-14. Sin embargo, en este texto se distingue entre varones que deben morir y mujeres y niños que quedarán con vida. Mientras que en Josué 11:14 mueren todas las personas, ya que Kol Ha'adam, todos los hombres, abarca a hombres y mujeres. Adam, de por sí, ¿verdad? Adamá, tierra, humanidad. Entonces, toda la humanidad sería, ¿verdad? No sería solamente todos los varones, ¿verdad? Sino que toda la humanidad. Entonces, aquí se refiere más bien entonces a todos los habitantes. Ahora, con respecto al versículo 15, se nos presenta de la siguiente manera. Josué se atuvo exactamente a las órdenes que le había dado Moisés, el servidor del Señor. Órdenes que éste a su vez había recibido del Señor. Y al ejecutarlas, no descuidó nada de lo que el Señor había ordenado a Moisés. ¿Se dan cuenta cómo va concluyendo tan bien? Entonces Moisés hoy ¿verdad? Pero aquí también Josué es que Josué también estuvo ahí codo a codo con Moisés, ¿verdad? Y entonces lo pone en práctica así tal cual, dice, ¿verdad? Entonces la fórmula nos muestra una sucesión de voluntades en círculo perfecto. Dios a Moisés, Moisés a Josué, y Josué que cumple lo ordenado por Dios a Moisés. Es un esquema, ¿verdad?, muy conocido dentro de la literatura de la escuela deuteronomista. Lo vamos a encontrar en varios lugares. Éxodo 12, 28, Números 8, 22, etc., ¿verdad? Esta referencia, en todo caso, hace la unión, empalma, al menos en el contenido, con el capítulo 1. Josué no descuidó nada de cuanto el Señor había ordenado a Moisés.
no descuidó nada de lo que le había ordenado a Moisés. Pero los capítulos, ¿verdad?, intermedios nos han hecho ver qué complejo resulta cumplir cuanto había ordenado Moisés. A veces no se cumple lo mandado porque otro valor parece más importante. Otras también se radicaliza el precepto de forma asombrosa. Por ejemplo, ¿se acuerdan en lo de Acán? En el capítulo 7 de este mismo libro, ¿verdad? Ahí se radicaliza, o sea, poner ahí y sí o sí y no hay caso. ¿Se dan cuenta entonces las narraciones como son las reflexiones de los grupos, de los tiempos también? Con Acán hay una radicalización total. Y Acán le hace pasar tribu por tribu, familia por familia, grupo por grupo, y después al final lo añagari, ¿verdad? Y después dice que todo el pueblo va y lo apedrea. Primero parecía que se refería solamente a Acán, pero después dijo a Pa, Iñacán y Rayo, y sobre todo a su familia, ¿verdad? Bueno, son situaciones que ya hemos estudiado, pero sería interesante que volvamos a mirar un poco, ¿verdad? Esto lo encontrábamos en el capítulo 7. Y luego, en otras se llega también a soluciones de compromiso, por ejemplo, con los gabaonitas. Pero como ellos hicieron una alianza, aquí se llega a una alianza al final, se llega a soluciones de compromiso. En otras verdaderamente se llega así a soluciones, como con los gabaonitas, ¿verdad? Estábamos diciendo. O también hay otras, ¿verdad?, que se interpreta la ley en sentido amplio. Una asamblea cultural, por ejemplo, ¿verdad? La ley no es una magnitud fría e inamovible, sino una realidad que hay que meditar día y noche. Es algo que se debe meditar de día y noche. Vamos a mirar un poco. En este mismo libro, ¿verdad?, de Josué, en el capítulo 1, versículo 8, nosotros ya encontrábamos algo parecido, ¿verdad?, en que se le decía que el libro de esta ley, le dice el Señor, nunca se aparte de ti, medítalo día y noche, para obrar fielmente en todo conforme a lo que está escrito en este libro. Es interesante, ¿verdad? Entonces, como nosotros decimos siempre, ¿verdad?, que la Biblia se lee dentro de la Biblia. Entonces uno tiene que ir entendiendo dentro de su contexto histórico y dentro del contexto de esa iglesia que está reflexionando y entendiendo su camino. Bueno, entonces aquí la ley no es una magnitud, ¿verdad?, fría e inamovible, decíamos, sino que es más bien una realidad que hay que meditar día y noche para que la letra se penetre de espíritu. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Muchas veces nosotros, para poder entrar con un enemigo, tenemos que ver cómo él ha actuado antes, de manera que podamos analizar su estrategia. Y analizando la estrategia del enemigo, podemos entonces estar más preparados para vencer. Hola, soy el padre Rafael Pacanins. Yo creo que ya a estas alturas de tu vida te has dado cuenta que hay un enemigo rondando en el mundo que busca simplemente dañar tu vida, destruirte la vida y hacerte todo más difícil de lo que es. Sí, me estoy refiriendo al demonio, a Satanás. Es un ser real, él existe. Y el que no me crea, pues que ya márquele algún exorcista y pídale que lo invite a un exorcismo para que entonces empiece a creer en la existencia de alguien. No, bueno, creer no. Vea la existencia de alguien que es el enemigo de Dios y el enemigo de nuestras almas y solamente anda buscando, como dice en Juan 10:10, solamente anda buscando cómo hacer para matar, robar y destruir nuestra vida, nuestras relaciones, nuestros proyectos, nuestros sueños, todo. Entonces, ¿cómo se hace para responder y para enfrentarse con Satanás, ¿no? Contra el demonio? ¿Cómo ganarle? Bueno, te voy a explicar primero cómo ser derrotado ante Satanás, ¿ok? Y eso quisiera que fuera el mensaje de este video. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, para poder entrar con un enemigo, tenemos que ver cómo él ha actuado antes, de manera que podamos analizar su estrategia. Y analizando la estrategia del enemigo, podemos entonces estar más preparados para vencer. Y quisiera que nos fuéramos al primer libro de la Biblia, al Génesis. ¿Okay? Vamos a la historia de nuestros tatarabuelos, de Adán y Eva, ¿okay? Que es un relato tan interesante, es el que ha sido más comentado a lo largo de la historia y sin lugar a duda nos deja unas lecciones increíbles de vida. Y en este caso, para aprender cómo responderle al enemigo. Entonces, ¿tú recuerdas que Dios crea el mundo, pone a Adán y Eva en el lugar mejor que podía existir, que es el paraíso? Todos los árboles estaban a su servicio, todos los animales estaban a su servicio. Dios bajaba a hablar con ellos en la tarde, como habla con unos amigos, con sus hijos. Y todo era en un estado de perfección. Incluso el hombre y la mujer habían sido creados a imagen de Dios. Podían amar, podían conocer, eran libres, lo tenían todo lo que una persona podía desear. Segundo acto, entra un intruso en ese jardín y dice así, capítulo 3 del Génesis, que te sugiero que lo leas, a lo mejor hoy, mañana, en estos días, lee capítulo 1, 2, 3, 4 del Génesis, te lo lees en 15 minutos. Para que entiendas la profundidad de esta historia. Ahí va, capítulo 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho el Señor Dios. Fue y le dijo a la mujer. Así que Dios les dijo que no comieran de ninguno de los árboles del huerto. Primer punto, la mentira. Dios le había dicho a Adán y Eva, coman de todos los árboles. No más, está el árbol que estoy plantando aquí en el centro, de ese árbol no coman porque cuando coman van a morir. Lo primero que el demonio hace es mentirte y hacerte creer que Dios quiere tu infelicidad, que Dios te quiere destruir, que Dios te ha puesto unos límites en tu sexualidad, en tu responsabilidad, en tu vida familiar, en el modo como tomas alcohol, como usas sustancias. Dios te ha puesto límites porque Él no quiere que uses nada en el mundo, porque Él quiere arruinarte tu existencia. Y eso es mentira. Dios nos ha dado todo el mundo para que con libertad aprovechemos todo lo que existe. Podemos comer de todo, vivir de todo, cantar de todo. Ciertamente, siempre hay algo que nos va a hacer daño, que nos va a matar. La serpiente entonces te crea una sospecha. Dios les dijo que no comieran de ningún árbol. ¿Pero cómo? Y lo interesante es que la mujer Eva le cree. Le cree después. Primero le responde, podemos comer el fruto de los árboles del huerto. Y es la verdad. Solo nos prohibió Dios, bajo amenaza de muerte, comer o tocar el fruto del árbol que está en medio del huerto. Ella todavía
tiene presente las palabras de Dios, ¿no? Pero comete un error y tú no lo cometas. El error de Eva fue empezar a dialogar con el demonio. El demonio es más astuto que tú. Al demonio se le gana huyendo, corriendo, yéndose de ahí. Eva empieza a dialogar con el demonio y el demonio sabe por dónde meterse para poder sembrarle la sospecha, la duda, todo eso. Y entonces le dice la serpiente, de ningún modo morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que en el momento en que coman se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. En ese momento el demonio está diciendo, Dios es un mentiroso y quiere tu mal, quiere tu daño. Y no era verdad. Y tampoco era verdad que si comen de esto serán como dioses. Ya eran como dioses. Estaban creados a imagen y semejanza de Dios. No necesitaban nada. Pero te das cuenta cómo el demonio se va metiendo y te va arruinando la vida y te va mintiendo y te va haciendo creer mentiras que en tu relación con Dios y en lo demás no tienen ningún fundamento. El demonio sabe por dónde meterse y cuando te viene la tentación que te dice haz esto que sabes que está mal, tú dices no es que está mal y empieza el demonio a decirte hombre, pero una vez que lo hagas no está mal, hombre, mira todo el bien que tú has hecho a tus amigos, a tu familia, ¿por qué no te vas a conceder este gusto? Una vez no hace daño. Oye, tú te lo mereces. Oye, ¿no sería mejor que tú hicieras esto? Total, nadie lo va a saber, nadie lo va a conocer, nadie lo va a saber. Entonces, el demonio ha logrado entrar en la mente de Eva y ha logrado sembrar ahí una división entre el amor misericordioso de Dios que le da todo y le daría todo lo que le pidiera. Una división entre Dios y su corazón. Ella entonces duda de Dios, duda del amor de Dios, duda de que Dios quiera lo mejor para ella. Y entonces entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno para comer, hermoso a la vista y deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó del fruto y comió. Se lo dio también a su marido que estaba junto a ella y él también comió. Y este es el primer fracaso del hombre en la historia de la humanidad. Porque Dios había puesto ahí al hombre y le había otorgado toda la creación para que la cuidara, para que la protegiera, incluso su esposa, y no estuvo ahí para protegerla. Fracasó y esa herida la llevamos todos los hombres en nuestra espiritualidad masculina y por eso tenemos una crisis de masculinidad tan fuerte el día de hoy. Entonces se les abrieron los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos, entrelazaron hojas de higuera y se taparon con ella. Y toda esa bondad que Dios había creado se transforma en un mal. Te pregunto, ¿no es esta tu experiencia cuando pecas? Es la experiencia de todos cuando pecamos. Haber sido engañados por una serpiente, por un demonio que no nos puede dar nada de felicidad. ¿Cómo vencer al demonio? Lo primero, sin lugar a dudas, es sabiendo cómo él trabaja. Pídele a Dios que te abra los ojos y no te dejes engañar. Luz y tinieblas en un instante separó tu gran amor. Hiciste el mar y el cielo y todo lo que habita en ellos solo por amor. Y se cumplió tu sueño soplando tu aliento solo por tu gran amor. Tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que
pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Y en la inmensidad de tu creación elegiste mi pequeñez, Señor. Contigo quiero estar por la eternidad, a la sombra de tu majestad. Porque tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Me rindo a ti, me rindo a tu presencia. Me rindo a tu poder, me rindo a tu bondad. Me rindo a ti, me rindo a tu presencia. Me rindo a tu poder, me rindo a tu bondad. Porque tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Presencia que no tiene descanso. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Nosotros hablamos aquí de una frase muy importante en este momento, que es cómo ordenó el Señor a Moisés. Entonces, ¿cómo ordenó Moisés, verdad? El Señor a Moisés. O sea, de la misma manera lo hizo. Entonces es Ka'asher Siva Adonai et Moshe. Entonces, esto sería en hebreo, ¿verdad? Ka'asher Siva Adonai et Moshe. Fórmula típicamente sacerdotal. Esta es la fórmula sacerdotal, ¿verdad? En donde la centralidad siempre viene desde las órdenes de Yahvé, Adonai, Dios, para con Moisés, y luego Moisés, ¿qué va pasando? Ustedes saben que esta misma fórmula se usa 41 veces. 3 de ellas en el libro de Josué, 16 veces en el libro del Éxodo, 8 veces en el libro de Levítico, 13 veces en el libro de los Números, Deuteronomio 34:9, Josué, etc. Una vez, ¿verdad? Bueno, esta fórmula puede cumplir 2 funciones. Vamos a ver un poco. ¿Cuáles son las funciones que puede ejercer? Primero, presentar realmente a Josué como fiel cumplidor de lo que Dios ordenó a Moisés. Lo primero. Entonces, que Josué verdaderamente es alguien digno de ser creído, de ser valorado. Hañehendú en hebreo siempre quiere decir obedecer, ¿se acuerdan? El Shema Israel, Entonces, es un fiel cumplidor de lo que Dios ordenó a Moisés, convirtiéndose así en modelo para el israelita.
Coabe malos en duas y nada, los en duangola o lea, allí. Pero oye ahí, es decir, un sentido pedagógico. Entonces, Josué viene a ser el modelo para ese israelita que está escuchando. Sobre todo para el que tiene una responsabilidad política. Aquí más todavía. Y esto me parece tan interesante hoy en día, porque esta tiene una responsabilidad política. ¿En qué sentido? Que esto no hay que leer simplemente, como algunos dicen justamente, tapejo peleme al pueblo, la vengo tenga pea. Ahora, y nosotros somos la claque, nosotros somos los políticos, nosotros somos la peleana y veme a ver. La peleana. ¿Verdad? O sea, cómo se tiene que... Pero todos tienen que leer, porque al final de cuentas, el que está eligiendo a esa persona que está ahí al frente, sea una persona honesta o sea un bandido, al final de cuentas es el pueblo. Es el pueblo, ¿verdad? Por A o por B motivo. Vendió, compró, lo que sea más al pueblo gente. Si vos le pusiste, porque le vendiste, y bueno, vos le pusiste y te vendiste, y bueno, y te vendiste, pero ¿dónde la hemos hecho? ¿Vendido o no vendido? Pero hemos hecho, ¿entendiste? Y entonces, no porque el otro es más astuto o más capaz o lo que sea, ¿verdad? Porque si fuese así, el mundo sería diferente, ¿verdad? Nuestros países serían diferentes, nuestras ciudades serían diferentes, ¿verdad? Pero justamente por todas estas situaciones, entonces tenemos lo que tenemos. Tenemos lo que tenemos. Si estamos en la pobreza es porque tenemos lo que tenemos, ¿verdad? Bueno, y entonces aquí lo primero es el presentar a Josué verdaderamente como un cumplidor fiel de lo que ordenó Dios por medio de Moisés. Y así se convierte en modelo para el israelita. Sobre todo para aquel que tiene una responsabilidad política, decíamos, ¿verdad? Esto en caso de que el autor piense, por ejemplo, en Josías. Seguramente que se estaba escribiendo será en ese tiempo, en el tiempo de Josías. Era un político, un rey verdaderamente muy cumplidor. Bueno, después la segunda posibilidad sería rebajar a Josué al papel de mero ejecutor de lo que Dios ordenó a Moisés. La otra posibilidad es mirando desde abajo, ¿verdad? Y decir, no, Josué de la Areyapoa es solamente lo que el Señor verdaderamente está haciendo. Vos no sos nadie, vos simplemente estás cumpliendo, ¿verdad? Con esa tendencia de la tradición sacerdotal, que también pondrá al sacerdote Eleazar por delante de Josué en el reparto de la tierra. Entonces, esto es para decir, ¿verdad?, que imagínense, en el 14.1, después vamos a ver y vamos a estudiar, se les pone nada más y nada menos que al sacerdote. Estos son los territorios que los israelitas recibieron como herencia en el país de Canaán, o sea, los territorios que le asignaron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de la familia de las tribus de Israel. Entonces, ¿verdad? Eleazar, el sacerdote. Aquí entonces ya estamos viendo la tendencia, ¿verdad?, que existía en ese momento del aspecto sacerdotal. Lo sacerdotal entra después, tenemos que saber eso. Moisés primero, ¿verdad? Pero después va entrando el aspecto sacerdotal. Pero como Moisés es tan importante, entonces se le pone primero a Aarón. Aarón como su hermano. Aarón aparece recién en ese capítulo 6, ¿verdad?, del Éxodo. Antes no sabemos nada de Aarón, de repente. ¿Y por qué? Porque justamente el sacerdote. Incluso después Aarón comienza a caminar con Moisés y caminan juntos. Todo lo que dice, todo lo que hace Moisés, Aarón y Cuabaite, e incluso en ciertos momentos Aarón le reemplaza y habla. Porque Moisés parece que era tartamudo, después aparece. Pues veía y cosa, puede que Moisés es tartamudo. Bueno, todos estos elementos que son interesantes dentro de los géneros y de los recursos, ¿verdad?, de los géneros literarios, se utilizan para mostrarnos y decirnos en este caso que el sacerdocio era muy importante. Como aquí también, pero después lo vamos a estudiar mejor. Capítulo 14.1 del libro de Josué. Entonces, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Que el Señor les bendiga a todos, que nos fortalezca, que nos anime siempre y sobre todo que recibamos su protección en el día de hoy. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue
Ñande Yarañe con el padre Víctor Luis Cabañas.